Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, pues en el video tema de hoy vengo a traerles una conversación, plática, diálogo, canalización. Va a haber una mezcla de esto. Y el tema que vengo a traer para este video y para este tema es sobre la importancia de identificar, conocer, observar y estar al pendiente o estar al tanto, tener en cuenta la falsa luz, ¿no? La falsa luz, ya se los he mencionado en anteriores videos, viene desde las bases, así como tal de la falsa luz, es el engaño en todos sus esplendores, el engaño de todas sus maneras, de todos sus colores, de todas formas, de todos los disfraces, de todo así. Es un engaño total y absoluto. Siempre se va a presentar a través del engaño, a través de la ilusión, a través de la mentira, a través del chantaje, a través del endulzarte algo, seducirte hacia algo. También se puede presentar a través de tentaciones, se va a presentar a través de ilusiones como tipo sueñitos bonitos. Ay, es que no sé cómo decirlo. Como las ilusiones tipo, me llega mucho la referencia visual de las películas de Disney. Espero que esto no genere algún rollo con el canal o algo por el estilo, pero más o menos algo así. Esa ilusión que te venden, que te ponen, que te adornan, que te ilusionan, que te lo ponen todo como un sueño, ¿no? Algo así como que, ay, qué bonito, ¿no? Pues miren, cada quien decide si quiere responder hacia ese tipo de sueño, cada quien decide si quiere continuar en ese tipo de sueño, diagonal ilusión o no, ¿verdad? O sea, hay que entender que todo radica en la libertad de la voluntad de cada persona, todo radica en la libertad de elegir de cada persona, en la libertad de pensar, en la libertad de expresión y en la libertad de ser de cada persona. Algo muy importante, el ser humano cuando se vive desde el respeto es más sencillo o más sutil, más fácil identificar a partir de tu propio ser, identificar las faltas de respeto que literalmente te presenta, te expone y te invita a la falsa luz, ¿no? La falsa luz y junto con la oscuridad, porque son digamos que la misma área, eh, buscan continuamente engañarte y sabotearte. Y muchas veces es muy incómodo porque hay veces que no te puedes dar cuenta de eso, es extraño darse cuenta. Hay personas que de verdad no se dan cuenta y esto implica mucho a que, ¿cómo te puedes dar cuenta? En el autocuestionamiento, pero en el autocuestionamiento consciente, presente contigo y honesto, totalmente honesto y respetuoso contigo. Si tú como persona careces del autocuestionamiento, de la autorreflexión, del autoconocimiento, del autoanálisis, etcétera, pues va a ser un poquito mm, difícil, no súper complejo, pero sí puede llegar a serlo, que te des cuenta de la ilusión y de la mentira de la falsa luz en tu vida y de la falsa luz en ti, ¿no? Entonces, cuando dejamos el cuestionamiento de lado, el autocuestionamiento y la reflexión de lado, prácticamente cedemos nuestro poder a esas entidades, energías, la oscuridad, etcétera, ¿no? Ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo aquí. Entonces, si de alguna manera, como crecimos muchos en el acepta todo lo que te dicen y haz caso a todo lo que te digan, pues el ser humano deja la autorreflexión y deja la autorrevisión de lado, deja el autocuestionamiento de lado y por ende cae o continúa siendo de las personas que busca inconscientemente muchas veces, y hay otras personas que conscientemente, busca continuamente que el otro le diga qué hacer, cómo hacerlo y de qué forma hacerlo. Entonces, quieran o no, esto es ceder tu poder, esto es ceder tu libertad, esto es ceder tu propia voluntad, es ceder tu voluntad. Entonces, cuando no hacemos esta reflexión de presencia, de conciencia con nosotros, pues prácticamente cedemos nuestro poder, cedemos nuestra luz, se puede decir, ¿no? Em, ¿Por qué les menciono tanto esto? El autocuestionamiento y la autorreflexión es parte del crecimiento de conciencia, es parte del reconocimiento de la conciencia interna. Si de alguna área de nuestras vidas carecemos de conciencia, es importante revisarla, es importante responsabilizarnos de esa área para poder aplicar la conciencia o por lo menos aprender lo que implica vivir en conciencia en esas áreas de la vida, cómo sería, etcétera, ¿no? Y una manera muy resumida de decir qué es la conciencia
es cómo yo aplico, entiendo, comprendo, honro e integro el respeto total y absoluto hacia mí, hacia mi vida y hacia todo lo que implica mi ser. Y junto con ese respeto me invito a sanar, me invito a crecer, me invito a limpiarme, me invito a purificarme, me invito a amarme, me invito a cuidarme, me invito a honrarme, respetarme, por supuesto, porque el respeto va en todo lo que tiene que ver con la conciencia de Dios, absolutamente todo lo que tiene que ver con la conciencia de Dios. Y de hecho, Dios mismo desde su conciencia, junto contigo, porque te va a guiar, te va a enseñar, etcétera, cuando tú decides hacerlo, y te va a guiar a que entiendas lo que implica el respeto en cada una de las áreas de tu vida. Y muchas veces para las personas que entran en el camino espiritual y están en el camino espiritual y vienen desde una carencia muy fuerte, carencia de respeto personal, así como carencia en distintas áreas de su vida, así como carencia de poner límites sanos, eh, pues se los resumo que toda esa carencia se refleja también en el aspecto espiritual. Toda esa carencia de respeto propio se refleja en el aspecto espiritual. Toda esa carencia de autocuestionamiento, de autorreflexión y autoconciencia se refleja en el aspecto espiritual y de hecho se puede reflejar de un grado mucho más mayor, más grande y incluso puede ser incluso también más doloroso, o sea, puede ser más fuerte. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, les menciono todo esto porque son bases para entender desde qué punto y desde dónde y qué busca seguir manteniendo la falsa luz en ti cuando uno no se hace responsable y no se responsabiliza de su amor propio, de su respeto personal, de honrarse, de cuidarse, de aprender a poner límites sanos, de comunicar sus límites sanos, de sanar sus emociones, de limpiar su ser, de limpiar su cuerpo, etcétera, ¿no? Cuando alguien no se responsabiliza de esto, pues prácticamente, ya lo he mencionado en uno que otro video, estamos cediendo nuestro poder, estamos cediendo nuestra libertad, estamos cediendo nuestra voluntad, estamos cediendo nuestro amor, estamos cediendo nuestro respeto. Entonces, en el momento en que cedemos esto, consciente o inconscientemente, somos como pan para los demás, o sea, son como pan para que muchas cosas o muchas personas incluso vayan y se aprovechen de nosotros o vayan y succionen tu energía, porque sabemos, la verdad, hay que aceptar, hay mucho vampirismo energético. Vayan y te alimenten de ideas que no son desde la conciencia de Dios, vayan y te hagan creer cosas que no son desde la conciencia de Dios, vayan y te metan en una ilusión de que parecen de Dios, pero en realidad no son de Dios. Es muy importante en el trabajo, en el camino tanto personal, terrenal, desde la humanidad, desde la responsabilidad de limpiar, sanar y purificar nuestro ego, revisar todas nuestras creencias, revisar todos nuestros paradigmas, etcétera. Es muy importante hacer el trabajo de siempre vigilar y siempre autoobservarnos, porque si no hacemos ese trabajo, nos va a costar mucho identificar cuando nuestro ego nos esté pudiendo estar poniendo una mala jugada o estar reaccionando desde ese lugar, ¿no? Esto tiene que ver con la honestidad y la humildad. En la humildad, sí o sí, se trabaja junto con Dios. Sí, sí o sí. La humildad viene desde la pureza de la conexión con Dios. Siempre, 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 siempre. Entonces, obviamente estoy hablando de la humildad como una virtud divina. Entonces, este trabajo no se puede dejar de lado o no se puede continuar posponiendo. Muchas personas entran en el área espiritual, pero no se hacen cargo de sus heridas, no se hacen cargo de su sistema de creencias, no se hacen cargo de sus emociones, no se hacen cargo de su cuerpo, no se hacen cargo de su mente. Lo siguen y lo continúan ignorando y lo siguen y continúan evadiendo. Entonces, cuando este tipo de personas o las personas, cierto grupo de personas en general, entra al mundo espiritual sin hacerse cargo de esto, prácticamente son baterías para la falsa luz y para las entidades pues muy fuertes o negativas, ¿no? Literalmente, no estoy diciendo nada que sea mentira, si lo pueden ver, buscar adelante, hay información sobre eso. Pero bueno, el detalle es que la falsa luz es más tricky, es más, no sé cuál es la palabra, es más engañosa, es mucho, mucho, mucho más engañosa que incluso la oscuridad misma, ¿no? Hay veces que el mismo mal se ve súper claro, así a todo lo que da, lo ves súper clarito, pero hay veces que no. Y de hecho, a lo que he aprendido, el mal más peligroso es aquel que se disfraza de bien,
es aquel que se disfraza de bondadoso, es aquel que se disfraza de amoroso, es aquel que se presenta así como súper carismático y cariñoso y súper buena onda y súper no sé qué. Ese es el mal más peligroso de todos. Poniéndolo en palabras terrenales, así como en ejemplos terrenales, en personas terrenales, pues sí, porque también está espiritualmente como terrenalmente, o sea, en la humanidad. Son personas que tienen el ego muy, muy alto, tienen un ego de superioridad cabrón, cañón, 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 exageradamente alto y ni cuenta se dan. Tienen una estructura mental muy distorsionada, muy dañada, muy lastimada y tienden mucho a la crítica, al juicio y a proyectar su ego sobre otras personas. Cuando hablo de la proyección del ego, significa que, por ejemplo, si esas personas no se han hecho cargo de sus heridas de niño o de adolescente, ven y reflejan en el otro esas heridas y dicen que esas heridas son de esas personas, no de ellos. O sea, no se hacen cargo de sus heridas y no se hacen cargo de sus egos. Buscan siempre culpabilizar a la otra persona y ellos se mantienen en el victimismo, casi la mayoría del 100% de las veces. Son de personas víctimas, o sea, sí victimarias, o sea, ellos se creen víctimas, pero también son personas que ejercen ese daño y esa distorsión y esa crítica, ese juicio sobre otras personas. Son las de personas, nuevo, hablando del rasgo como que humano, mental, emocional que pudiéramos identificar, son personas que tienden a controlar, controladoras. No todas las personas controladoras se dan cuenta de que hacen eso, pero muchos sí, muchos a veces sí se dan cuenta, a veces no. Entonces, pueden llegar a ser controladoras y tener distintos rasgos de control. La manipulación siempre, siempre, siempre viene junto con personas que están muy, pues obviamente tienen un ego bastante dañado, ¿no? Bastante desatendido y o sea, la palabra es neglectado, o sea, un ego al que no han atendido, un ego al que no han cuidado, limpiado, sanado ni purificado, ¿no? Entonces, la falta de luz funciona, radica y toda su raíz como tal es la manipulación, la mentira y la ilusión. Entonces, muchas personas que son manipuladoras, manipuladoras mentales, manipuladoras emocionales, manipuladoras a través de cosas materiales, porque también hay personas así, manipuladoras pues, psicológicas, hay personas manipuladoras energéticas, hay personas manipuladoras espirituales, o sea, en el mundo del espiritual también lo hay, y hay entidades que también funcionan desde ese lugar. Eh, Obviamente esto es la descripción en humano de la falsa luz, ¿no? Entonces, manipuladoras, obviamente entran los rasgos más peligrosos, más dañinos y más complejos, porque entra el narcisismo. El narcisismo puede ser tanto humano, o sea, tanto como personas narcisistas, literalmente, que dañen continuamente, que se aprovechen continuamente de las personas. E incluso hay narcisistas conscientes e inconscientes. Hay personas narcisistas que no se dan cuenta y no saben que son narcisistas. Eh, entonces, pues el narcisismo en sus distintos rangos o rasgos, porque hay distintos grados también, y el narcisismo espiritual. Por si no sabían, hay un narcisismo también es espiritual, y de hecho el espiritual es de los más peligrosos de todo, de todos. O sea, todos tienen un rasgo de peligro hacia la persona que, pues de alguna manera son los que han sido o fueron o están siendo utilizados por personas narcisistas y manipuladoras. Miren, va hacia muchos grados de daño del ser de la persona, va hacia muchos grados de daño, de lastimar al ser de la persona. Hay quienes, digamos que son los que eh, nutren inconscientemente, que no sé cómo ponerlo. Hay personas que están en esas situaciones y no han salido de esas situaciones o no lo han identificado. Pero bueno, esto es como de alguna manera voluntad de cada quien, libertad de cada quien y como que objetivo, propósito de cada quien reconocer y salir de esos ambientes. Bueno, entonces el narcisismo espiritual puede ser de los más peligrosos porque aquí de alguna manera está en riesgo tu conexión y tu sostén junto con Dios. Todos podemos elegir esa conexión y ese sostén junto con Dios, pero también es de los retos más fuertes y más complejos
en el mundo, en el desarrollo espiritual, ¿no? El narcisismo espiritual identifica la falsa luz porque el narcisismo espiritual viene de la falsa luz, eh, viene de la falsa luz y de la oscuridad. Entonces, ¿cómo se identificarlas? Les mencioné al inicio, ellos funcionan a través del engaño, de la manipulación, de la ilusión, de la falsedad en todos los aspectos, por dentro, por fuera, obvios, no obvios, súper discretos, no discretos, todo eso, ¿no? Buscan constantemente presentarse de cierto punto para que tú solo creas lo que ellos te presentan, no cuestiones y no veas de verdad lo que hay en el interior de esas personas o de esos seres o de esas entidades. Usan disfraces, son los maestros del disfraz, son los maestros de las máscaras, son los maestros de las mentiras, son los maestros del engaño, son los maestros de la ilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo porque juegan mucho con la psique y ellos lo primero que pueden llegar a ustedes a identificar, si le ponen mucha atención, es que este tipo de personas o entidades que vienen de la falsa luz y que son junto con la falsa luz, porque hay personas que están con la falsa luz y no se han dado cuenta, oigan, de verdad, no se han dado cuenta. Hay canalizadores que están con la falsa luz y no se han dado cuenta, no se han dado cuenta. Entonces es mal, o sea, no es mal, pero es incómodo, no es heavy. Bueno. Entonces, lo primero que pasa, así como rasgo para identificar pronto, es que, es que son personas que, además de que ejercen una crítica, un juicio, también pueden hacer este tipo de comentarios para disminuirte o para desvalidarte. Van poco a poco disminuyendo y desvalidando tu palabra, tu creencia, tus emociones, te van desvalidando. Es lo que hacen y generalmente accionan siempre desde ese lado. Buscan disminuir tu confianza, buscan disminuir tu paz mental, literalmente. Son personas que tal vez con un solo comentario pueden ejercer un caos mental y confusión mental muy, como que se queda como nubecita de ruidosa, así, energéticamente se queda como una nubecita ruidosa que comienza a invadirte. Entonces, más o menos funcionan así. Eh, Comienzan a ejercer como el rollo de la culpa, es que en el asunto de la culpa comienzan a ejercer comentarios, acciones, que casi todos vienen con crítica y con juicio hacia tu persona y comienzan a ponerte a ti como una mala persona. Buscan ponerte a ti como o sea, buscan desvirtuarte. O sea, si tú ya eres una persona con virtudes, con amor, con honestidad, con respeto, ellos buscan a través del habla y continua y súper repetida, buscan que tú en esa crítica y ese juicio que recibes a diario o de manera muy consecutiva, buscan a que permanezcas en la duda total y absoluta de ti misma y de ti mismo. Entonces buscan mantenerte en la duda, buscan mantenerte en el caos, buscan mantenerte en la incertidumbre, buscan mantenerte en la desconfianza. Y muchas veces este mismo caos, incertidumbre, desconfianza, a la vez lo llegan a bombardear con disque dosis de amor y de cariño y de afecto. Hay personas así, o sea, hay personas así que son así como que te ponen todo muy lindo, pero a la vez te echan crítica y pueden ser todo tipo de personas, amistades, jefes, eh, relaciones familiares, etcétera, ¿no? Entonces, como que se camuflajean, se ponen ahí entre como que escondidos y no escondidos. Muchas veces, la mayoría del tiempo, están muy escondidos, pues para que no te des cuenta y no los identifiques rápido. De hecho, lo que ellos buscan, la falsa luz, es que mantenerse ocultos lo mayor tiempo posible, porque así ellos siguen ocasionándote ese caos, esa mentira, te siguen manteniendo en una falsa ilusión, te siguen manteniendo en, en mentira, en dolor, en saboteamiento, te sabotean mucho y constantemente y buscan a que tú te mantengas en ese saboteamiento y además te mantienen constantemente en la recepción de la crítica y del juicio. Bueno, ya les dije muchos factores. ¿Qué más? Mm, bueno, en este caso lo más importante es que como para ya así ya lo identificamos, recuérdense que lo que les mencioné, ellos van a desvalidarte, deshonrarte
Faltas de respeto va a haber un montón y muchísimas, micro faltas de respeto, micro manejo de ti, micro daños, o sea, cositas así chiquitas para que no las veas como que al inicio, pero están como que camuflajeadas, esa es la palabra, perdón. Entonces, lo más importante es estarlo identificando y en esto de estarlo identificando, si ustedes identifican personas o seres o entidades o incluso en su propia energía, cosas por el estilo, yo les digo como tal, aléjense de ahí. Antes a lo mejor al inicio no es fácil, pero yo sí les menciono como tal, aléjense de ahí y váyanse por lo menos o procuren tener un espacio en el que no haya intervención energética ni nada de esas personas no de esas entidades y comiencen a silenciar todo, silencien la mente, las emociones, la energía, comiencen a silenciar todo. Eh, Como tip, yo les diría pónganse a meditar, porque la meditación es muy chida, este, y te ayuda mucho a silenciar todo el ruido externo y a comenzar a observarte a ti, autoobservación, reconocerte a ti, comenzar el trabajo interno del amor y del respeto de la honestidad y la humildad con uno mismo, comenzar la limpieza del ego y comenzar la limpieza de las emociones, porque algo que genera mucho la falsa luz es constante bucles o ciclos emocionales. Pueden ser súper repetitivos, no crean que de días, pueden ser súper repetitivos y muy constantes y en el mismo día. Entonces están así como montaña rusa todo el día o todas las semanas, ¿me explico? Entonces, no es chido porque al final de cuentas la falsa luz se alimenta de tus emociones y se alimenta de ese caos emocional que tienes, de esa disrupción emocional que te ocasionan y que te generan. Entonces, eh, pues así. Busquen por lo menos tener como que la conciencia de separarse, de tomar distancia de ese tipo de situaciones, de entidades, de energía, de personas, etcétera. Y poco a poco comienzan a limpiar su mente, sus emociones, su energía, etcétera. Cuando, bueno, ya la identificaron, ya la están identificando, etcétera. Cuando comienzan a identificarla, lo más sano para comenzar a limpiar de todo ese caos mental, emocional y energético que se generó en ustedes es la separación total y absoluta de ese tipo de situaciones o sea, la verdad, la separación, la distancia de todo tipo, plática, bla, 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 bla. Eso es para que ustedes tengan la oportunidad de limpiar su sistema nervioso y de restaurarlo. Y una vez que hacen esa limpieza de su sistema nervioso, mente, emociones, energía, cuerpo, van a poder escucharse a ustedes con más claridad y con más certeza. Y van a poder saber con toda la claridad de su alma, la luz de su alma y la verdad de su alma. Y cuando comienzan a hacer eso y a la vez observar sus propios egos, o sea, sus egos que a lo mejor, o heridas o lo que sea, que habían mantenido, los habían o les habían mantenido en ese lugar, les va a comenzar a enseñar la importancia del establecimiento de límites sanos desde el momento inicial, la elección, les va a enseñar a elegir y a elegir con congruencia, a elegir con amor, a elegir con presencia, que quieren elegir. Ustedes se mantienen en situaciones o en relaciones de familiares o amistades por lealtad o por compromiso o porque soy muy buena persona o porque yo tengo la capacidad de sanar a los demás. O sea, no pongan su bienestar a costa de nadie. No pongan su paz mental a costa de los demás. Y eso es algo que le cuesta mucho al ser humano y le cuesta mucho a la sociedad como tal, ¿no? O sea, está muy normalizado el sacrificio y el sacrificio desde el seguir continuando permaneciendo en lugares donde somos dañados, lastimados y no respetados. Entonces, como en la sociedad como tal hay una carencia enorme del entendimiento, del respeto de lo que en verdad implica, eh, pues continuamente hay muchas personas que siguen siendo manipuladas y son manipuladores, ¿no? Entonces, si ustedes encontraron una situación, dense el espacio para limpiar su sistema, dense el espacio para desintoxicarse, literalmente desintoxicarse de vínculos, de amistades, de alimentos, de información del exterior, etc. De información del exterior y también de la información interior. Desde ese momento, tiempo, espacio de limpieza y de desintoxicación, así como de purificación y de sanación.
Y una vez a partir de eso van a ustedes a reconciliarse con ustedes mismos y a reconocer la importancia de poner límites sanos, de reconocer los límites sanos y la elección de las amistades o las personas que sí quieran en sus vidas, que les nutran desde la conciencia, el respeto y el amor. Y pues simplemente elegir que hay personas que ya no van a ser parte de sus vidas y ya no tienen lugar en sus vidas. Entonces, todo eso también tiene que ver con el amor propio, muchísimo con el amor propio, pero siempre se los menciono, el amor viene desde la conciencia, o sea, el amor consciente, presente con uno mismo, no desde la ilusión, no desde la falsedad, o desde el ego, lo que nos dijeron o nos engañaron, o etcétera. De nuevo, el autocuestionamiento y la autorreflexión es súper importante, la autoobservación es súper, súper, súper importante. Si quieren trascender sus egos, si quieren limpiar, sanar y purificar sus heridas, es súper, súper importante, no se puede quedar de lado. En el aspecto espiritual y en el mundo espiritual y en el desenvolvimiento en el mundo espiritual, el cuestionamiento es súper, muchísimo más, así muchísimo más importante que cuando no nos desarrollamos en el mundo espiritual. Sí, en el mundo terrenal, claro que sí, pero, pero es más importante, o sea, a lo que yo he visto es que en el mundo espiritual, si no hay autocuestionamiento, si no hay un cuestionamiento sano, si no hay un cuestionamiento congruente y va de la mano junto con el desarrollo del discernimiento, eh, hay una mayor responsabilidad en el mundo espiritual. Entonces hay que aplicarlo con mayor presencia. Si no hay eso, somos, lo que les mencioné al inicio, se vuelven ustedes pan para personas. Se vuelven como que pan público. Bueno, suena bien incómodo, pero es cierto. Entonces, el discernimiento es súper vital y muchísimo más en el aspecto espiritual. No todo lo que parezca de Dios es de Dios, no todo lo que se presente como algo luminoso o como algo amoroso es de Dios, ni es amoroso, ni es luminoso, ni es respetuoso. En el momento en que algo te imponga algo, te falte respeto, aunque sea sutilmente, aguas, pongan mucha atención. No acepten todo lo que escuchen tampoco, disciernanlo, reflexionenlo y aprendan a elegir y sepan elegir. ¿Ok? Recuerden que su voluntad, su decisión es su mayor poder y su mayor libertad y ustedes deciden si quieren honrar esa libertad, esa capacidad de decisión y esa capacidad de voluntad o no. ¿Ok? Bueno, ahí les dejo el video. Que estén súper bien. Nos vemos pronto. Bye bye.